documentación de lenguas originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias por su atención. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación a la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al doctor Magnus Farrat de la Universidad de Copenhague, con su charla titulada Una introducción al estudio de la variación dialectal de las lenguas náhuatl. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza del ponente invitado, la cual es que el doctor es antropólogo y lingüista y profesor asociado de lenguas y culturas indígenas de las Américas de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Tiene 20 años estudiando la diversidad de las lenguas nahuas y su desarrollo histórico y sus contextos sociopolíticos actuales, y ha publicado varios trabajos en revistas internacionales. En 2018 publicó el libro Amapaulis, Lecturas de Náhuatl, de Hueyapan Morelos. Y en julio de este año se publicará su monografía, una disculpa por el inglés, Nahuatl Nation, Language, Revitalization and Semiotic. No sé si me puede ayudar, doctor. Sovereignty, semiotic sovereignty. Muchísimas gracias. Y bueno, empezamos sin más preámbulos con la presentación del doctor. Recuerden que al final tendremos un bloque para preguntas, comentarios. Si alguien nos anima a participar, recuerden que tenemos un chat y ahí vamos a ir leyendo todos sus preguntas, inquietudes o comentarios y reflexiones que son muy importantes y muy válidas para este seminario. Por favor, doctor. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Claro que me interesa mucho compartir con ustedes también lo que yo sé de este tema de la variación en las lenguas nahuas, que ya tengo mucho tiempo estudiando y creo que nunca voy a acabar. Porque así es la cuestión de la diversidad, es infinito, porque siempre se trata simplemente de el nivel de detalle que uno puede llegar a tener, mientras también se puede tener una vista grande. Entonces, espero que aquí puedo dar un poco de la vista detallosa y un poco de la vista grande de del estudio de la variación dialectal de lo que ya yo llamo las lenguas nahuas y que otros llaman simplemente el náhuatl. Claro que tiene su punto distinguir entre las lenguas nahuas y el náhuatl, que ya desde ahí es una cuestión de reconocer diversidad. A ver si cambio, sí. En México y en gran parte de Latinoamérica, la palabra dialecto es una palabra sucia, realmente es una palabra que se ha usado a través de los cientos de años para denigrar algunas lenguas y ensalzar otros que eran las lenguas, típicamente las lenguas coloniales que tenían una tradición larga de escribirse, de escritura. Eran las lenguas de los colonizadores, las lenguas que se usaban en el sistema colonial, que eran las lenguas, y todos los demás que se consideraban que no tenían escritura, que no tenían gramática, porque en ese tiempo muchos pensaban que si la gramática no está escrito en el libro, no existe. Ahora, claro, todos deberíamos de saber que no es así, que cualquier lengua tiene gramática. También si es una lengua que la gramática vive en la habla de las personas. Y el hecho de escribirlo no hace ninguna diferencia. Pero la palabra dialecto tiene un sentido distinto cuando se usa en un contexto de lingüística descriptiva, porque ahí se trata de describir una relación entre una agrupación de lenguas
que son emparentadas y que por alguna razón han llegado a tener una misma nombre, considerarse bajo la misma categoría como una lengua con variantes en vez de ser muchas lenguas de una familia, ¿no? Y realmente esa distinción es en gran parte arbitrario cuando se dice que algo es una lengua, cuando se dice que es una variante de otra lengua o un dialecto de otra lengua. Y sí tiene que ver, al fin de cuentas, con algo que es político. Por ejemplo, un dicho muy famoso es del lingüista Max Weinreich, que dijo en Yiddish: "A Sprache ist ein Dialekt mit an Army und Float". Una lengua es un dialecto que tiene su ejército y su marina. O sea, cualquier lengua que se habla es un dialecto, pero es solamente en el momento que se vuelve políticamente dominante y que tiene un sistema de un estado atrás que se vuelve una lengua. Entonces, las lenguas son las lenguas estándar que un estado está apoyando, que un estado está prestando sus recursos. Y que un Estado está fomentando como una lengua de educación y escritura y cultura escrita, ¿no? Eso es de una forma, ese es el detalle que determina cuándo vamos a decir que es una lengua y cuándo es un dialecto, o por lo menos así ha sido. Ahora yo creo que lo que deberíamos de hacer es a la vez a reconocer que todas son lenguas. Cualquier cosa que estamos hablando, sin importar dónde, es una lengua. Pero también al mismo tiempo, no es posible hablar una lengua sin también en el mismo momento hablar un dialecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos español, el español es una lengua, pero también cada uno que habla el español también habla un dialecto de los varios dialectos del español, los dialectos ibéricos como el andaluz y el castellano, y ahí se puede hacer el zoom mucho más cerca y podríamos ver muchos dialectos más pequeños en España si tuviéramos otro tamaño de pantalla. Y en América Latina, también hay un montón de diferentes dialectos del español, español de México, de Centroamérica, del Caribe, de las sierras, el río Platense y así muchas variedades, que cada uno cuenta con sus distintas formas de hablar, aunque es lo que decimos español, también tiene algo que podría reconocerse como una lengua. Pero en muchos casos no hay una país que dice que vamos a instituirnos nuestra forma de español, eh, eh, aunque podrían hacerlo, ¿no? El Estado mexicano podría decir, ahora lo vamos a llamar mexicano y lo vamos a escribir de otra forma que no es como lo dice la Real Academia. Pero bueno, el punto es que en la lingüística, la dialectología es el estudio de la variación geográfica de la lengua. Y esta variación se puede estudiar desde dos distintos puntos de vista, por lo menos. Uno es areal, simplemente ver cuáles son las distribuciones de diferentes formas lingüísticas en un territorio, un paisaje. Aquí podemos, por ejemplo, ver un mapa de los Estados Unidos de Norteamérica que muestra distintas formas de referirse a las bebidas gaseosas y dulces, lo que creo que en México diríamos también soda, y eso es lo que también dicen en algunas partes, son las partes que se marcan con rojo en el mapa, pero en las partes que se marcan en azul, ahí suelen decirse más bien pop, y en el sur, por allá por Texas y Luisiana y Georgia y esas partes, ahí dicen Coke. Entonces, lo que muestra las diferentes coloraciones es la frecuencia con que se encuentra esa palabra en esa área, ¿no? Entonces podemos ver que no hay fronteras así como muy exactas,
la frecuencia cambia, ¿no? Y eso es lo que siempre vemos cuando hacemos un mapa de formas lingüísticas, que nunca hay fronteras así como totalmente distintos, porque siempre las lenguas se usan para hablar con otras personas y siempre tenemos algunos rasgos de nuestros vecinos, de sus formas de hablar, ¿no? Entonces, son cadenas de, de influencia lingüística que se muestran de esa forma. En el otro mapa vemos México, las diferentes variantes de español de México. En el centro del país, alrededor de la Ciudad de México, es el central, hay del Bajío, español mexicano del occidente, español mexicano del norte, español mexicano del nororiente, que supongo es el que se habla por lo menos en la parte occidental de occidente, del occidental de Chihuahua. Este, yo, por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a Baja California Norte, me sorprendía mucho cómo decían algunas cosas, como por ejemplo esto de que en vez de decir necesitar dicen ocupar, ¿no? Yo ocupo tal cosas. Y yo no lo puedo, para mí eso en el español, que yo había aprendido eso, no puedes ocupar una cosa hasta que lo tienes, ¿no? Pero ahí se usa en otro sentido. Seguramente si uno va en el sur, en las regiones costeras, a Chiapas, a Yucatán, ahí también todos tienen sus formas locales y se pueden hacer en este mapa porque esos mapean distribuciones de tipos de esos rasgos. Yo no sé específicamente en qué se pasa la clasificación de variantes del español de México, pero me imagino que son tantos diferentes rasgos fonológicos como léxicos y posiblemente hasta gramaticales, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en Chiapas se usa el voceo y ese tipo de rasgos, ¿no? Entonces, la dialectología arial es simplemente eso, ver dónde se distribuyen los diferentes rasgos lingüísticos que son característicos de las regiones y hacer ciertos intentos de definir áreas que están caracterizados por compartir rasgos, y por lo tanto nombrarles como variantes, ¿no? Pero hay otra forma también de ver esto. Podemos decir, esta parte mm, es muy útil para varias cosas. Por ejemplo, cuando queremos saber cómo hablan en cierto lugar. Pero lo que no nos puede decir la dialectología arial es por qué. ¿Por qué se habla así? ¿Cómo es que se llegó a distribuir estos rasgos de la forma en que se encuentran? Ahorita voy a mostrar un slide más porque lo que es una parte importante de la dialectología arial es, claro, ver dónde las variantes de una lengua son mutuamente inteligibles. Y sobre todo esto es el caso en las lenguas indígenas de México y en otros países también, donde muchas veces em, el nombre de una lengua es como muy grande, pero realmente incumbe muchísima variación y muchas variantes que son tan distintos que ni siquiera se entienden entre ellos. Y a veces esa inteligibilidad sí existe, pero está limitado, porque en la forma en que se han vivido los varios comunidades y pueblos indígenas han estado hablando en ciertas regiones uno con los otros, pero a lo mejor no interactuaban tanto con otros, o en algunos casos se han migrado y variantes con rasgos de un lugar han llegado a otro. Y también existe una tendencia, yo creo que en una comunidad pequeña que podría ser una comunidad, un pueblo, ahí a veces parece que hasta hay cierta tendencia de hacer innovaciones que son específicamente identificantes para ese pueblo. O sea, los hablantes se quieren identificar y cambian casi a propósito su lengua para reflejar eso. Y eso hace que
la inteligibilidad baja, y las lenguas tienden a divergir. Pero no siempre sabemos qué tan distintos están, ¿no? Entonces hay un método para medir cómo es la inteligibilidad entre dos variantes. Y realmente es una lástima que se ha hecho muy poco de ese tipo de trabajo. Los que lo han hecho eran unos lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano en los 80s y 70s, que ellos desarrollaban un método que simplemente eran tener una lista de palabras grabados en cada variante que ellos estudiaban. Decimos que, por ejemplo, podría ser 100 palabras, y entonces llevan esa grabación a otra comunidad y em, ponen la cinta y hace que una persona que es hablante de esta otra comunidad lo escucha y le preguntan, ¿entiendes esta palabra? Sí. ¿Entiendes esta palabra? Sí. ¿Entiendes esta palabra? No. Y entonces al fin de los 100 palabras cuentan cuántos se entendió y cuántos no. Y eso nos da un porcentaje de inteligibilidad. Y hicieron este estudio con varias lenguas de México. Y aquí vemos algunos de los resultados de su sondeo, que ellos dicen que es un sondeo porque no fue un estudio así como tan grande a fondo, de las lenguas náhuatl. Y se pueden ver cómo se pueden hacer un mapa que se agrupan los variantes, por ejemplo, tlal y tetli, tlash y mic y shal y más, cada uno son variantes, y cada círculo es una palabra, o cada línea representa una palabra, y si la palabra está compartida, entonces se agrupa juntos. Y entonces, cuando hay más palabras que define una región, entonces tiene más círculos atrás y se ve como más unido, ¿no? Entonces se puede mostrar esa inteligibilidad mutua en forma de mapa también, y eso también es parte de la dialectología arial. Este, También se puede mostrar en forma cuantitativa, o sea, en números, porcentajes de inteligibilidad entre dos variantes, y entonces se puede hacer un esquema como esto. Y claro que este tipo de trabajo es muy importante y muy bueno cuando se trata de hacer materiales lingüísticos que sirven realmente para los pueblos, y uno no quiere hacer por falta de recursos un material para cada comunidad. Entonces es bueno encontrar cuáles comunidades se entienden bien entre ellos y hacer materiales para ellos en grupo. Y claro, el Instituto Lingüístico de Verano es una organización misionera, y ellos tienen el propósito de traducir materiales evangelizadores, pero no hay ninguna razón que estos métodos no podrían usarse también por ejemplo, gobiernos estatales o federales que quisieran hacer realmente materiales lingüísticos que servirían para las comunidades. Y lo que se ve a veces es que hacen materiales, pero no saben dónde sirven los materiales. No saben en qué comunidad realmente se entiende el material que se ha hecho. A veces sí se puede, porque sí hay ciertas áreas donde sí hay mucha inteligibilidad en una región grande, pero no faltan las escuelas bilingües, por ejemplo, donde se quedan con materiales que son realmente aptos para otras variantes, porque no se han hecho este tipo de estudios anteriormente. Entonces, yo quería incluir esto porque siento que es algo que realmente hace mucha falta, estos estudios de inteligibilidad mutua, y que podría ser muy útil en esta fase precisamente del desarrollo de las lenguas indígenas como lenguas de escritura, de educación en México. Pero lo que no nos pueden decir, aunque nos pueden servir para cosas prácticas, para hacer materiales, no nos pueden decir
mucho de la historia de las lenguas, porque cómo es que se llegaban a distribuir las variantes de esa forma. Y para hacer eso, o para saber más de eso, se necesita la dialectología histórica. Y eso es el estudio de cómo la variación sincrónica, o sea, la variación que observamos ahora, refleja procesos históricos, por ejemplo, migraciones, interacciones y todo esto. Y se puede también estudiar la dialectología histórica desde varios puntos de vista, pero normalmente lo que se hace es que se busca una forma de representar la historia en como proceso y como relación entre los variantes de estudio. Y entonces mostrar cómo se agrupan juntos y cómo esto es un resultado de que algunos variantes tienen descendencia de un mismo variante de antes. Se puede nombrar el protovariante, y que en su torno también descendía de otro protovariante, que llegaba hasta pues, lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, con el español que tuvimos como ejemplo ya, pues todos los variantes españoles y franceses y portugueses descendían del latín vulgar. El latín vulgar ibérico se dividió en portugués antiguo, español antiguo. El español antiguo se dividió en español de Andalucía, de Castilla. Y al parecer el español mexicano tiene tantos rasgos como del andaluz como el castellano, y ese se llegó a dividir, ¿no? Entonces, eso sabemos que es una secuencia de cambios que están definiendo los diferentes variantes. Y eso se puede hacer de eso en tipo árbol, como esta es una árbol genealógica de los variantes del español, que muestran cuáles descienden de cuáles otros variantes. Pero también se puede hacer de otra forma, que no es un árbol, pero una red. Y eso está del otro lado. Y eso se hace también en esta red, está hecho con palabras compartidas. Es una red léxico-estadística que muestran cuántas palabras están compartidas entre los variantes. Y eso también tiene la ventaja de que entonces no se necesita un árbol que solamente se pueden dividir en ramas así dobles, y donde no se puede representar también relaciones, por ejemplo, la relación entre el español y el andaluz y castellano, que ambos dan su contribución al español mexicano. En un árbol no se puede representar que esos dos variantes realmente contribuyen al español mexicano. Se tendría que mostrar el español mexicano como descendiente o del andaluz o del castellano. Pero en un diagrama de red y un análisis de red, se puede mostrar también esas reticulaciones que surgen cuando las variantes están en contacto y intercambian rasgos, ¿no? Porque eso es algo que siempre pasa y no puede no pasar. Y lo bueno de esta forma es que nos puede decir más acerca del proceso histórico que formó esa variación y de la diversidad que vemos ahora. Lo que es clave para poder hacer un análisis histórico es que se necesitan tener rasgos diagnósticos que realmente nos muestran la historia, porque las lenguas se cambian siempre. Y hay ciertos cambios que suelen suceder en muchos lugares independientemente. Y entonces, si estos rasgos se comparten entre variantes, no necesariamente significa que tienen un mismo descendencia. Puede ser que nada más introducieron el mismo cambio independientemente. Entonces, se necesita rasgos diagnósticos en el sentido de que esos rasgos con gran certeza son resultado de un proceso histórico de descendencia. Y para poder hacer eso se necesita, para poder identificar los rasgos diagnósticos, se necesita saber
una parte de lingüística histórica y de cuáles son las formas en que las lenguas se cambian. Entonces, aquí llegamos a la cuestión del náhuatl, ¿no? El náhuatl es, según el INALI, usa la palabra una agrupación lingüística. También otras agrupaciones lingüísticas sería entonces el español. Es una agrupación lingüística que tiene muchas variantes. Pero una agrupación lingüística también sería las lenguas romances, y entonces el español sería una variante de esta agrupación, ¿no? Entonces, no es realmente algo que solamente evita esa, esa palabra de agrupación lingüística y variante, evita hablar de lenguas y dialectos, pero realmente es lo mismo que se está diciendo. Pero eso es resultado de que en México y en Latinoamérica la palabra dialecto ya no es vigente, podemos decir, porque tiene tantas connotaciones problemáticos. Pero podemos decir que lo que une a las lenguas nahuas es que todos descienden de el proto-náhuatl, que es el ancestro que comparten todas las variantes náhuatl. Si no desciende del proto-náhuatl, no es una de las lenguas nahuas, sería otra lengua, ¿no? Um, el náhuatl ya hay muy gran consenso de que está dividido en dos ramas principales, el de Occidente y el de Oriente. Lo que no hay tanto consenso entre los estudiosos es cuáles variantes exactamente pertenecen a qué rama y cuáles, cómo se pueden mostrar ese árbol de relaciones. Y eso tiene su razón muy, muy lógico, y es porque los variantes nahuas han estado en contacto en miles de años, han intercambiado mucho material, léxico y muchas palabras y formas de hablar. Y ha habido expansión de hablantes de náhuatl en diferentes épocas, tanto en la época posclásica, cuando se expandió el imperio mexica o azteca, del Triple Alianza, como también en la época colonial, cuando el náhuatl se extendía junto con el proceso de colonización y llegaba hasta el suroeste de Estados Unidos, hasta Centroamérica, a regiones donde no había estado antes. Entonces, esas variantes del centro en la época colonial se extendieron, y también sus rasgos llegaban a introducirse en las variantes donde antes no habían llegado. Ahora sí, voy a pasar a mostrar un poco acerca del panorama de la variación de la lengua, de las lenguas nahuas. Una palabra que siempre se usa como un elemento ilustrativa es la palabra para decir persona o hombre o ser humano en las lenguas nahuas. Y eso en la variante que ya ahora a veces conocemos como náhuatl clásico, se decía tlacatl, tlacatl, tlacatl. Pero si vamos viajando entre las comunidades nahuas que existen hoy día y vamos preguntando cómo se dice, vamos a escuchar también muchas otras cosas. Vamos a escuchar, por ejemplo, nada más yendo a la Sierra de Puebla, ya se llama Tagat, Tagat. Si vamos al sur de Veracruz, ahí es Tagat o Taga. Si vamos hasta El Salvador, también es Tagat. Si vamos al sur de Morelos, a Xochocotla, ahí dicen Lagal o Tagal. Si vamos a Michoacán, también dicen Lagal. Si vamos a los pueblos si vamos a los pueblos de Jalisco,
ahí por lo menos antes, si íbamos hace 100 años, ahí íbamos a escuchar tlacal, tlacal. Entonces hay si vamos a Tetelcingo en Morelos, ahí dicen tlocatl, tlocatl. Entonces hay tanta variación en cómo se dice una palabra tan básico como persona, ser humano, que se usa T, L, TL, A largo, corta, está larga, o una o si se pronuncia con K o con G. Todas esas variantes existen en diferentes áreas de México y El Salvador y están más o menos distribuidos así como lo muestro aquí en este mapa. Entonces podríamos a base de nada más esta única palabra, esa palabra, podríamos dibujar este mapa. El azul es donde dicen tl, usan la tl, el sonido tl, tlacatl. También incluye aquí la tlagactl con G y también el tlogatl de Tetelcingo, Morelos. Y ese es el área azul, es la área con TL, el área con TL. Las variantes que tienen tacat o que tienen una T en vez de TL están en rojo. Este es la Sierra de Puebla, es el sur de Veracruz y es El Salvador. Y también algunos de los variantes de Nayarit y Durango. Y las variantes que tienen L están a su vez, más al occidente. Son los de Jalisco, Michoacán, el Estado de México, el lado de Toluca. Y es por lo menos algunas comunidades en el sur de Morelos y en el norte de Guerrero. Entonces, a base de esa única palabra podríamos hacer un mapa así. El problema en esto es que ese cambio de tl a t o tl a l no es un buen rasgo diagnóstico, porque es muy probable que una lengua cambie el tl a una t o una l, porque el sonido tl es incomún, es difícil de decir, es difícil de aprender. Y entonces es uno de esos sonidos en las lenguas del mundo que frecuentemente se cambian a otros sonidos. Entonces, por ejemplo, cuando usan el tagat en el Nayarit y Durango, eso no significa necesariamente que tienen una relación muy cercana con los variantes del norte de Puebla o el sur de Veracruz. Simplemente puede ser una coincidencia que ellos introdujeron el mismo cambio. Y para realmente poder hacer un buen análisis, entonces se necesitan muchos rasgos y se necesitan los rasgos diagnósticos. Y a base de algo así se podría hacer este tipo de mapa, ¿no? Donde cada variante se mapea en los azules, las variantes occidentales, o rojo, las variantes orientales. Los primeros dialectólogos que estaban estudiando las lenguas nahuas eran Walter Lehmann, que era un alemán que viajó en México y Centroamérica como entre 1910 y 20. Y él era el que originó el rasgo de variantes T, variantes T y variantes L, como una tridivisión de las lenguas nahuas, como la división básica. Esa división fue retomado por Benjamin Whorf, que hizo otra clasificación en las 30, y por Juan Hassler, un estudioso mexicano en la Universidad de Veracruz, que hizo unos estudios muy buenos de la dialectología náhuatl en los 50. Él también notó
que había diferencias vocálicas. Algunos lenguas tenían I, otros tenían E en las mismas palabras, o E y A y O, o I y o y U. Entonces, a base de esos, él consideraba esos ser rasgos diagnósticos y él construyó un modelo del desarrollo del histórico de los variantes náhuatl, que es el que ven aquí a la derecha, que también está dividido en orientales y occidentales. Y entonces tiene un área en el centro, ahí arriba. Aquí tenemos que ver, aquí el árbol crece desde abajo, ¿no? Entonces los ramas están hasta arriba. Y tiene un rama que él dice náhuatl chichimeca en el centro. Y para él son las variantes TL, son los náhuatl chichimecas, em, que tanto llegaron a la Huasteca como al centro de México. Em, y entonces el variante náhuatl del este son los que tienen T y los del oeste son los que tienen TL. Y entonces también cada uno de esos tienen algunos de esos rasgos vocálicos en este modelo. El problema entonces con el modelo es eso de que los rasgos que él escogió no todos parecen ser realmente diagnósticos históricamente. Entonces, faltó más datos para poder hacer una buena dialectología. Y lo bueno es que en los 80 tuvimos un regalo muy grande de datos, que es el estudio, las áreas dialectales del náhuatl moderno de Yolanda Lastra de Suárez, que es un tomo muy grueso de listas de palabras y frases en variantes de las lenguas náhuatl de México y El Salvador. Creo que son como 100 diferentes variantes, tal vez 90 y algo, 98 tal vez. Variantes que todos esos variantes fueron lingüistas y hicieron esa encuesta. La misma encuesta, entonces se pueden comparar los datos y se pueden hacer muy buenos mapas de los rasgos que existen en esa encuesta de unos 400 diferentes entradas. Y este es una database que realmente no se ha aprovechado lo suficiente hasta hoy. Todavía hay mucho que descubrir ahí, hay mucho que mapear y hay mucho que se puede aprender de ese libro todavía. Es un poco difícil de usarlo porque la forma en que está en papel y que está organizado de cierta forma, ¿no? Entonces, sería muy útil tener una versión electrónica donde se podría buscar las formas y organizar de otra forma. Aquí vemos un mapa de la palabra para decir caliente, que tienen básicamente tres variantes, totonki y totonic. Y entonces hay ciertos lugares, a ver dónde es que están. Es en la Sierra de Puebla, donde también dicen totoctic. Y podemos ver que esa palabra sigue también la pauta de tener algunos variantes hacia oriente y otros hacia occidente. Entonces, podríamos decir que este también es un rasgo que recalca la división básica en variantes orientales y occidentales. Y eso es algo que también ha argumentado otra lingüista que vamos a ver en un momento. Aquí está el mapa de las formas de decir hablar, que en algunos variantes se dicen tlastowa, y en otros se dicen diferentes formas de camatía o camanaltía o camatía, o sea, otros verbos derivados del verbo de quijada o boca, camac. En otros se dicen tlapowa, que en el centro tlapowa significa contar o recontar, o leer. Pero en el centro de Veracruz y en el sur
este de Puebla, en el norte de Oaxaca, Tlapohua significa hablar. Y hay otras variantes en el Istmo y en El Salvador, donde se dice Tlaquetza, que en otras variantes significa parar algo. Em, aquí está el mapa de cómo se dice todos, o todo. Y ahí en el náhuatl, que ahora se dice clásico, el náhuatl documentado en la época colonial, ahí casi siempre vemos mochi, pero realmente en el paisaje es limitado donde se dice mochi. En la mayoría de los lugares se dicen nochi, con N. Em, y la forma con M está básicamente limitado al centro, alrededor del occidente de Morelos, Ciudad de México, el Estado de México. Pero entonces hay algunos como islas en la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra de Negra, en el Valle de Tehuacán y en la costa de Guerrero y Michoacán, donde también se dice mochi. Entonces, ¿qué podría ser eso? ¿No? ¿Cómo se habrá eh, distribuido esta forma de mochi? Y por suerte sí hay varios mapas de este tipo en el libro, pero realmente se podrían hacer un mapa como este por cada uno de los variantes o las preguntas que hay en entradas que hay en la encuesta, pero no se han hecho hasta ahora. Em, entonces, lo que hizo Yolanda Lastra era una dialectología arial. Pero los que han trabajado, o las, debería decir, las que han trabajado más en la dialectología histórica son dos eh, lingüistas, que es Una Sanger, aquí en Dinamarca, y Karen Dakin, que está en la UNAM. Y ellos desde los 80s han estado trabajando cuestiones de dialectología náhuatl. Ellos encontraron una forma más sólida de mostrar la división entre variantes orientales y occidentales. Y eso se basa en un rasgo histórico de que algunas palabras que pueden reconstruirse para las lenguas más antiguas yutonahuas, em, como tusu, moler, moler en metate, sunu, em, que es el grano de maíz, y sutu, que es la uña de la mano. En esas palabras que casi todos tienen dos U's en su forma original. En el náhuatl tiene I o tiene E. Y eso es porque el náhuatl, como en su desarrollo, perdió esa vocal U y esa U se fue hacia o hacia I o hacia E. Y ahí se puede ver lo que ellos dicen la escisión básica entre las variantes o la rama oriental y la rama occidental. Entonces, en las variantes que descienden de la rama occidental suelen decirse tesi, mientras en los de oriente se dicen tisi, y sentle, sintli, iste, isti, iste, isti. Los que tienen e son los del occidente y los que tienen i en estas palabras son de oriente. Una Sanger también le interesa mucho lo que son las dinámicas de contacto lingüístico entre los variantes de náhuatl. Y eso es imprescindible para poder entender la historia, precisamente porque esos pueblos nahuatlantes tienen una historia muy larga de viajar, migrar, expandirse en diferentes épocas históricas. Y claro que esto ha tenido su efecto en las lenguas. Entonces, una Sanger propone en 1988 una distinción entre las variantes centrales y las de la periferia.
Y los variantes centrales son los que tienen variantes o rasgos que se extendían en el postclásico con la expansión mexica o azteca. Y los de la periferia para ellas serían más bien los que estaban asociados con la expansión del imperio tolteca en el posclásico temprano. Y el centro se extendían en el posclásico tardío. Entonces también, después de haber visto eso de la escisión básica entre Oriente y Occidente, ella se dio cuenta que en el náhuatl colonial que está registrado, el que llamamos clásico, que está registrado, por ejemplo, en Texcoco, la Ciudad de México, en la colonia temprana, por ejemplo, el del diccionario de Alonso Molina, encontramos formas que están asociados tanto con las variantes orientales como occidentales. A veces Alonso Molina ponía dos variantes de la misma palabra y uno era la forma oriental y otra era la occidental. Entonces, una Sanger propuso que eso es precisamente porque obviamente en un metrópolis como era Tenochtitlan, México, Tenochtitlan, llegaban hablantes de todas las áreas dialectales del náhuatl y se mezclaban y surgió un nuevo variante que ella llama el náhuatl urbano de, de México, Tlatelolco, o sea, del urbe de Tenochtitlan. Y a la vez, ella ha trabajado con varias variantes de la periferia occidental, tanto en el norte de Guerrero como en Durango, y llegó a identificar que ellos traían algunos rasgos que podían sugerir que realmente se habían aprendido en algún momento como segunda lengua. O sea que en un momento cuando el náhuatl se extendió hacia el occidente, llegó a obligar a algunas personas de hablantes de otras lenguas a aprender el náhuatl para poder comunicarse con los náhuatl que venían ahí del centro. Y lo que pasa cuando personas aprenden una lengua en esas condiciones para comunicarse con personas que hablan otra lengua, muchas veces no aprenden todos los detalles, sobre todo los detalles que son un poquito difíciles de aprender. Y uno de los detalles que tiene el náhuatl central es que la marca de plural es una H que está al final de palabra y es muy difícil para una persona que no es nahuablante escuchar cuando está esa marcadora o no, cuando termina en H o no. Realmente es algo que yo llevo años y todavía a veces me cuesta, tiene H o no tiene H. Y es importante porque eso es lo que decide si es plural o singular, ¿no? El verbo. Eh, pero en esos variantes del occidente, de la periferia occidental, parece que no hay ningunos H's al final de palabra. Más bien ellos introdujeron otros marcadores para marcar el plural. Como por ejemplo, parece que ellos tomaron una morfema lo, que antes era un pasivo, y lo convirtieron en marca del plural. Y eso, entre otras cosas, para una Sanger parece ser un rasgo de que esas variantes surgieron como lenguas aprendidas como segunda lengua. Karen Dakin también ha hecho muchas contribuciones muy importantes al estudio de la dialectología náhuatl. Ella ha identificado algunos rasgos muy temprano en su carrera, unos rasgos de lo que ella llamaba el lengua franca náhuatl. O sea, eso sería una variante náhuatl que se había usado en la época postclásico por personas que viajaban em, eh, como mercaderes, por ejemplo, los llamados pochtecas, que traían sus productos y lo que vendían desde el norte de México hasta El Salvador a vender, ¿no? Y probablemente unos de ellos hablaban náhuatl, pero hablaban cierto variante de náhuatl y esa variante entonces se documenta en algunos lugares
en la periferia. Ella también ha propuesto algunos nuevos marcos, algunos nuevos marcadores que marcan la diferencia entre rama occidental y oriental. Y uno es el de palabras que empiezan en Y en las variantes occidentales, que empiezan en E en las variantes orientales. Esas son palabras como la palabra para decir tres, que en las variantes de Y es Yeyi, y en las variantes orientales es Eyi, o sangre, Yesli o Estli, em, y zorrillo, Yepatl, Epatl, y también la marca O, que en las variantes del occidente marcan el pasado con un prefijo. Y en las variantes orientales no hay ningún prefijo de pasado, más bien se marca el pasado con sufijos. También ha mostrado que el pochuteco realmente se debe de considerar como parte del rama occidental y no como una lengua que está fuera de la familia náhuatl. El pochuteco parece que desciende directamente del protonáhuatl, como todos los otros variantes. Um, Debo decir, tal vez el pochuteco es una variante náhuatl que se hablaba en la costa de Oaxaca hasta como por 1950. Hay documentación de los últimos hablantes y está documentado en una publicación en 1912. No, 17, pero datos recopilados en 1912. Y también ella ha argumentado que hay cierta influencia del corachol en el náhuatl occidental. Aquí escribo oriental, pero eso no es correcto. Occidental, obviamente. Sí. Em, yo he hecho algunos aportes muy pequeños porque consisten sobre todo en agregar algunos rasgos más a esa división entre Oriente y Occidente. Y uno es la variación AE, que también lo describió Hassler, pero él no dio la explicación de por qué hay esa variación y cuál es la forma original. Pero yo he podido argumentar que la forma con E es el más antiguo y eso es porque se puede ver que solamente ocurre esa variación cuando la E sigue una sílaba donde hay una A. Entonces ocurre algo que en lingüística se llama armonía vocálica, donde una vocal se cambia, se colorea por la calidad de otra vocal que le sigue o que le precede, en este caso, que le sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede ver muy claro en la palabra para una vez que uno es C y cuando se hace veces, entonces se pone la PA y sepa es la forma para decir una vez en las variantes de Occidente. Pero en algunas variantes orientales se dice zapa o zampa, o sea, la y ellos todavía dicen C para uno, pero cuando se dice una vez, ya no es sepa, es zampa. Um, y así, igual sucede con muchas palabras donde una vocal E, incluso en algunos casos una vocal I precede una sílaba con la vocal A. Entonces, esa regla de armonía vocálica se encuentra solamente en las variantes de Occidente. También he notado que la variación en la negación también sigue el mismo patrón de Occidente-Oriente. En las variantes de Occidente se usa casi solamente la negación amo, amo, dependiendo de la variante. Mientras en los de Oriente hay un sinfín de diferentes formas de decir la negación. Ka, ash, sh, sha, te, ate, allá, inte, nite, tesu o as. Son todos documentados como negaciones en variantes de Oriente. Entonces, lo último que les voy a mostrar es esto,
que es un árbol que incluye todos los rasgos de desarrollo de las variantes. Em, Como ya seguramente se han dado cuenta, en mis ilustraciones los que tienen rojo son los de Oriente, los que tienen azul son los de Occidente. Y aquí vemos cómo cada paso en este proceso conlleva algunos nuevos innovaciones que se hereda entonces para los variantes o los grupos que descienden de ese estadio en el proceso. Um, y eso básicamente es lo que nos lleva al árbol genealógico que mostré en el principio. Entonces, estos son los datos que nos han permitido, los datos, los rasgos diagnósticos que nos permiten llegar a un árbol genealógica de las lenguas nahuas que son como esta. Es muy similar, aquí introduzco así, aquí muestro cómo están similares al modelo de Hassler, que también opera con una rama eh, occidental y oriental. Y realmente no está tan disimilar. Podemos decir que él sí había entendido realmente cómo está eh, distribuido la variación de las lenguas nahuas, solamente no había todavía encontrado todos los rasgos diagnósticos necesarios para sostener ese modelo. Pero siento que hay entonces muy buen consenso entre los lingüistas hoy en día en que esta es la división básica entre Occidente y Oriente, y que más o menos el modelo que yo tengo aquí es el que se consideraría el más apoyado con los datos, aunque seguramente algunos detalles se podrían discutir. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Espero que no me pase mucho del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy interesante el trabajo y sobre todo como este panorama y cómo desde entender que al interior de un idioma existe diversidad nos permite abordar la visibilización de todas estas comunidades de habla, pues que todavía siguen rezagadas y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? De muchos derechos, de cómo a partir de esta diversidad se tiene que empezar a impulsar políticas lingüísticas que ayuden a, pues, a la visibilización y a la comprensión de esta diversidad al interior de las lenguas que Sí. trabajamos. Entonces, no sé si queramos irnos a la sesión de preguntas, comentarios, reflexiones. Queremos, pues tenemos aquí al doctor, entonces abrimos la palabra para para las personas que quieran ir, sumándose a la discusión. Hola Magnus, ¿cómo estás? Es- Hola. yo quisiera preguntarte lo que mencionabas al principio, de que, por ejemplo, una palabra y checaban las palabras para ver qué tanto se parecen y qué tanto la reconocen. ¿Qué tanto es fiable ese método? Porque también me imagino que hay cuestiones, sociales detrás, ¿no? Por ejemplo, otras variantes sociales como la edad de la persona, ¿no? Una persona mayor, pues posiblemente tenga otras palabras que una persona mayor, que una persona menor. El sexo, no sé si influye en ese tipo de cuestiones, pero sí, ¿qué tanto nos podemos fiar en ese método que tú mencionaste al principio como para hacer una caracterización de las Pues, variantes regionales, ¿no? em, ah, ahora me confundiste porque yo pensaba que estabas preguntando por los estudios de inteligibilidad, Sí, o esos. más bien es el Sí, sí. estudio bueno, porque ahí claro que sí, siempre es el caso, ¿no? Y la debilidad que existe tanto en el trabajo del Astra como en los trabajos de inteligibilidad mutua es que lo han hecho con un solo hablante de cada comunidad. Y entonces, claro, nunca podemos saber por qué en ese momento
a una persona le han puesto unos audífonos y tiene que escuchar algo y a lo mejor no lo captó bien, no sabemos qué pasó, ¿no? Puede ser por un montón de diferentes razones que él no conocía esa palabra, ¿no? Entonces podemos pensar que los estudios de inteligibilidad mutua tienden a subestimar la inteligibilidad de cierta forma, ¿no? Porque a lo mejor en otra ocasión otra persona de la comunidad sí lo podía entender y esa persona no. Entonces, claro que es fiable en el mismo forma que todos los datos son fiables, pero entre más personas, más datos nos da hacen que sea más apoyado la conclusión, ¿no? Y claro que es cierto que todo eso es lo que dice de diferentes eh, características demográficas y sociales de las personas influyen en que si van a entenderlo o no. Y probablemente el que influye más es el contacto que han tenido o no han tenido con hablantes de otras variantes. Y eso es difícil de hacer como cuantificar, ¿no? Pero eso no importa tanto si se hace, por ejemplo, con 50 personas, ¿no? Y si ellos todos dicen, pues ese variante sí lo entendemos, sí podemos usar estos, estos libros que vienen de ahí. Entonces, sí podemos creer eso, ¿no? No tenemos por qué dudarlo. Eh, y entonces, más bien podrían ser una forma de guiarnos para producir esos materiales y para dónde pueden servir los materiales. Yo siento. Pero claro, el punto es que sí requiere mucho trabajo porque requiere alguien que hace las grabaciones y que va ahí a la comunidad y que entrevista a 50 personas y que escribe los resultados. Pues es caro, cuesta algo hacerlo. Y al fin de cuentas, eso siempre es lo que nos limita, ¿no? Que si no está destinado recursos para hacer ese tipo de trabajos, entonces terminamos haciéndolo con una persona y no sabemos qué tan viable es. Exactamente. Pues muchas gracias, Marius, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme. Yo Muchísimas quiero gracias. preguntar, Sí, antes de darle la palabra a José Abel, vamos a leer unos comentarios que tenemos. Dan las gracias, muchísimas gracias por su conocimiento, por sus experiencias. Emma le manda felicitar. Verónica Reyes pregunta sobre que usted mencionaba un cánger. Entonces, eh, no le quedaba claro si apoya esta postura o cuál sería su opinión al respecto. Si quiere, empezamos por ahí para después darle la Ujú. palabra a Jezabel. Sí, y yo estoy de acuerdo con una sangre en eso, que los rasgos que caracterizan las variantes nahuas de Occidente son todos rasgos que tienden a sugerir un origen como aprendidos del L12, ¿no? Como segunda lengua. Y aparte de eso, hay fuentes etnohistóricas que en muchos de los casos nos dicen que en esa área no hablaban náhuatl antes de que llegaban en la época clásica. Por ejemplo, en las relaciones geográficas del siglo XVI, nos dicen que en Michoacán, las comunidades que están en la costa dicen que hablaban diferentes lenguas, el chumbia, panteco y lenguas que ya no sabemos ni qué era. Y dice específicamente, pero hablan también náhuatl corrupto. Y cuando ellos dicen náhuatl corrupto, significa que lo hablan como para comunicarse, pero no lo suficiente. No es su mero lengua, ¿no? Entonces, eso sugiere muy claramente que eso fue el caso en el siglo XVI, que todavía no asimilaban totalmente el náhuatl como su mera lengua. Ahora, claro que sí. Sí es una lengua tan válido y entero como todas las otras lenguas, pero tienen esos rasgos y eso es algo que probablemente podemos decir que caracteriza
todo el náhuatl que en algún momento fue influenciado por aprendizaje de segunda lengua. Y lo mismo es en el norte de Guerrero. Ahí hay también fuentes etnográficas que nos muestran que precisamente el Tlatoani a Huitzotl mandó nahuablantes a un área donde antes se hablaban otra lengua y los mandó a poblar ahí. Entonces, tenemos algunos datos históricos que apoyan también la hipótesis de una sangre. Marcos da Silva está pidiendo la palabra. No sé si tenga que ver con el comentario o le damos la palabra al compañero José Abel. Gracias. Gostaria de saber, Magnus, sempre faço esta pergunta quando fazem a referência a respeito de organizações missioneiras e geralmente eles dão uma resposta vaga. Quero saber de ti, que mostraste intimidade com relação a este tópico. A pergunta é a seguinte: ¿cuál la influencia de las investigaciones de las organizaciones misioneras diante de estas investigaciones que fizestes? Se são legítimas, não só tu, como a comunidade que os recebe, que os conhece. Quero saber de ti qual a tua forma de ver esta forma de investigação, se é legítima, se é acadêmica, se é científica, ou se apenas serve como uma espécie de observação ou algo do tipo. Esta é a minha pergunta. Creo que entiendo a qué va. Sí. Es muy difícil hacer una pronunciación así totalizante acerca de esto, porque como en todas cosas hay cosas buenas y cosas malas, y hay variación también. Son muchos lingüistas diferentes que han trabajado con el Instituto Lingüística de Verano y el Summer Institute of Linguistics. Y han tenido muchas diferencias. Algunos han sido electricistas que venían sin ningunos estudios lingüísticas y se llegaban a una comunidad y empezaban a aprender y tenían que aprender toda la ciencia lingüística desde el cero. Y otros venían ya con doctorados en lingüística, ¿no? Entonces, claro, también ha habido mucho cambio. Empezaron en los 30, ¿no? 30 y 40 con los primeros, y claro, la lingüística era otra ciencia en ese momento, y eso ya no es tal vez vigente, ¿no? Pero mucho de lo que hacen ahora es totalmente trabajos académicos que se pueden, son similares y igual de buenos que todos los demás. Pero eso va a lo que es la calidad del trabajo que varía. Lo que puedo decir que lo que es lo más importante y porque es la razón que es imprescindible usar los trabajos es que en muchos casos es lo único que hay. Nadie más ha hecho trabajos. Y entonces, claro que se tiene que apreciar muchísimo los esfuerzos que se han hecho. Y también eso es el caso entre los hablantes. Aunque podemos decir que en muchos casos, claro que la ética de venir y decir a una persona, pues yo tengo mi ideología y tú lo debes de asimilar, lo podemos cuestionar y no podemos estar de acuerdo. Pero en muchos casos, aunque estemos de acuerdo, no, los materiales lingüísticos que producen son útiles para las comunidades y han hecho mucho beneficio. Y en muchas comunidades sí tienen una buena relación con las comunidades también. Recepción, ¿no? Entonces, buena recepción. Es muy complicado y no me gustaría decir esto y esto, ¿no? Que si es o no es. Yo no, en lo personal, no me gusta la idea de venir a decir a otros que deben creer. Pero del otro lado, han hecho buenos trabajos. Que nada, porque como te disse no começo, no princípio de mi fala, de mi habla,
as respostas concernentes a este tipo de verificação não chegaram perto do que disseste. Todos eles Hay foram. hay lingüistas del instituto que yo admiro muchísimo por su trabajo y que yo uso sus trabajos Não, eu me refiro não a todos, me refiro a las sí. organizaciones misioneras. Pues en México precisamente hay una historia que yo sí creo que es lamentable, que en los 30 se hizo un vínculo muy fuerte entre esta organización y el la Secretaría de la Educación Pública, Ah, que yo siento que sí no hubiera sido mejor de otra forma, ¿no? Porque sí había varios, educacionalmente, varios problemas que salió de eso, pero creo que eso se puede discutir en más fondo después. não há boas relações entre as organizações e o Estado, é isso? Mm. Não há? Sí, Não existe relação buena. ahorita no, pero hasta 1980 el ILB trabajaba conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y brindaba casi toda la educación bilingüe en México. Ah, que interessante. Não, Sí. tudo bem, gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Le damos la palabra al compañero José Abel. Y bueno, aquí en el chat tenemos más felicitaciones. Gracias por compartir esta información. También preguntan en dónde podrían encontrar su trabajo, doctor. Entonces, si quieres, ahí en el chat puedes ir dejando tu información. A lo mejor algún artículo, alguna página donde podamos encontrar toda, pues ahí la información. Y bueno, le damos la palabra al compañero José Abel, que creo que estaba esperando. Claro. Hola, Magnus. Tengo una pregunta, se me hace muy interesante todo el trabajo que estás haciendo y es más práctica aplicada. Como dijiste que tienes 20 años trabajando este tema, yo lo que te pregunto es si nos pudieras dar una recomendación, porque supongo que muchas lenguas, aparte del náhuatl, que tienen muchas variantes, están en la misma situación. Pero yo estoy pensando para el caso específico del tarahumara aquí en Chihuahua. Si quisiéramos proceder para hacer un estudio partiendo de que no tenemos un trabajo como el de Yolanda Lastra, por ejemplo, ¿qué sería, cómo debemos de proceder para no perder tiempo y poder avanzar y aprovechar ya todo lo que, toda la experiencia que tienes y conocimiento? Porque dijiste, por ejemplo, una persona de cada comunidad, trabajar con una persona de cada comunidad. ¿Es viable eso, por ejemplo? Yo siento que a veces nos causa problemas si queremos hacer algo perfecto. Y es muchas veces mejor ver cómo podemos hacer algo que es mejor de lo que hay, ¿no? Entonces, claro, lo del Astra, el método es bueno, pero no sería muy difícil hacer algo mejor. Por ejemplo, si en vez de entrevistar nada más una persona en cada comunidad, entrevistas dos, ya es doble mejor, ¿no? Si en vez de solamente recopilar 400 palabras y frases, si en vez de eso recopila la lista de Tadmor y Haspel más de 1000 palabras, entonces es doble mejor, ¿no? Y entonces es cuestión de cuántos, qué son los recursos que existen, ¿no? Para hacer el trabajo. Y entonces yo creo que también lo que nos ayudaría mucho ahorita es la tecnología digital, que muchas cosas se pueden hacer en línea, se pueden hacer en el momento y se puede analizar con más facilidad después. Entonces creo que tenemos ahorita muchísimas ventajas que nos podría ayudar a hacer un trabajo similar al de Lastra, pero que no tiene las mismas limitaciones.
Entonces, eso es por ahí ese camino que yo iría, ¿no? Hasta ver, identificar las regiones más o menos dialectales que nos interesa saber, eh, identificar en ellos un número de comunidades donde hablan, que visitar, y entonces destinar ciertos cuantos días de trabajo para cada comunidad, ¿no? Dependiendo de cuánto se tiene abarcar de datos, y hacer un sistema de database digital donde todo se puede meter desde en un mismo sistema, ¿no? Para tener ya arreglado desde un principio. Entonces creo que se podría hacer mucho más rápido de lo que ellos lo pudieron hacer en los 70 y 80. Muy bien, muchas gracias, Magnus. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tienen un comentario sobre que el INALI tenía un proyecto de dialectología del náhuatl con levantamiento de encuestas, que si tú o ustedes, Magnus, tienen algún conocimiento sobre esos datos. Muy poquito, los he solicitado y no me los han querido dar, así como en cada pueden dar ciertas pizcas, ¿no? Pero creo que sí es cierto que hay un material muy grande del náhuatl y tal vez también de muchas otras lenguas. Con el INALI, lo que yo sé es que ellos muchas veces guardan muchos datos y no tienen necesariamente capacidades para analizarlos muy rápido. Entonces, sí hay. Lo que he visto es que no siempre me parece que, pero así es siempre cuando se manda una encuesta, no siempre los resultados salen de igual calidad en cada comunidad, ¿no? Porque depende de quiénes son el encuestador, quiénes son los hablantes y si registran de la misma forma y todo eso. Y algunas cosas me ha hecho preguntar que si, bueno, y también porque el INALI tiene otra meta que es hacer el mapeo general de los hablantes y no necesariamente algo que se puede usar para análisis históricos, pero he visto algunas señas que, por ejemplo, en algunos lugares han entrevistado personas que son originarios de otros lugares, por ejemplo, se puede ver rasgos de variantes de la Huasteca que están en Nayarit, por ejemplo, ¿no? Y claro que van muchos hablantes de náhuatl de Huasteca, Nayarit, pero no debería de necesariamente figurar como náhuatl de Nayarit, entonces, ¿no? Sí son realmente de otro. Y entonces, pues, algunas cosas a lo mejor se podrían cuestionar, pero yo creo que si en algún momento esos datos se abren y entonces es un tesoro, yo creo. Le damos la palabra, yo creo que va a ser la última participación de la compañera Paula Gutiérrez. Tenemos Perdón, también a sí, Yolis perdón. Pastor. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, vamos, sí, con Yarit Tlactor. Perdón. Es que no veo bien la pantalla, entonces les pido Ujú. una disculpa. Pero sí tengo tiempo de contestar también a Paula. Ah, muy bien, sí, entonces nos vamos a dar el tiempo de contestar todas y cada una. Gracias, Magnus. Bueno, buenas tardes, Magnus, y muchas gracias por la gran exposición que nos compartiste. Nosotros somos un espacio virtual donde enseñamos náhuatl justamente y estas variantes del náhuatl, digamos que nos hemos enfrentado a ello respecto a la enseñanza y sigue siendo un tema, pues hemos consultado fuentes, por ejemplo, en el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que hay muchos materiales en diferentes variantes, lo mismo que Abeli, el INALI también, justamente, y bueno, para nosotros es un tema porque, por ejemplo, yo enseño la variante de Veracruz, pero mis otros compañeros enseñan la variante de Guerrero, mis otros compañeros enseñan la variante de Puebla, la variante de Milpa Alta del Estado de México, y hemos puesto, por ejemplo, a los chicos de nivel intermedio con estudiantes de Guerrero a conversar
y la inteligibilidad es de Veracruz y Guerrero, la inteligibilidad es en un 80% pero la inteligibilidad entre la variante Milpa Alta, Guerrero, Veracruz, es es fácil, en un 50 o 60%, ¿no? Es Sí, menor. Ajá, sí, 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 sí. Y bueno, con la de Puebla es sumamente mucho más complejo ujú, la inteligibilidad. Y entonces, bueno, no sé si a partir de tu experiencia, insisto, el tema de la investigación en cuanto a las variables es una cosa, pero en el tema de la enseñanza es sumamente distinto, pues, ¿no? ujú. Ajá, entonces, Magnus, mi pregunta, no sé si puedas, a partir de tu experiencia, puedes recomendarnos algo, algún proceso de enseñanza para esto de las variables o lo que, o hacer un proyecto mucho más, no sé, una clase donde se aprendan variables con distintos maestros, no lo sé, no lo sé, es una prueba que nosotros queremos hacer, pero bueno, es un tema, finalmente, insisto, el tema de la enseñanza con las variables es un tema muy profundo. Magnus, Pues muchas gracias. eh, sí, sí, creo que no sé qué contestar, pero sí entendí lo que me decías y me parece muy bueno lo que están haciendo. Y sí es cierto que en contextos donde hay muchos variantes juntos y cuando tienen un poquito de tiempo para acoplarse, sí, sí se alza la inteligibilidad muy rápido, ¿no? Porque, y así es, la convivencia y el contacto es lo que muy rápido se crea una forma de poderse comunicar, ¿no? Pero sí es bueno ver cuáles son las variantes que de plano no. Y también es la razón que yo insisto en hablar de lenguas náhuatl y no de variantes del náhuatl, porque sí hay algunos que tienen una inteligibilidad que es simplemente distinto, ¿no? Y yo algunos dicen, no, pero si se entiende, entonces no. Pero yo hablo danés. Yo puedo entender a un noruego, a un sueco que me está hablando, pero eso no quiere decir que estamos hablando la misma lengua, ¿no? Porque al fin de cuentas nosotros tenemos cada quien en un ejército, ¿no? Pero también nos sentimos diferentes. Sentimos que él es sueco y yo soy noruego, pero podemos comunicarnos. A lo mejor hay unos 5%, 10% de lo que dice que no voy a entender, pero con convivencia, pues mucho más, ¿no? Mucho más se entiende. Pero si tienes, si hay preguntas así como más concretos, mándamelos y con gusto los contesto, o doy alguna opinión o asesoría de lo que yo pueda, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Adelante, compañera Paola. Hola Magnus, nos Hola. volvemos a encontrar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo estuve en este proyecto del INALI y digamos, los cuestionarios sí intentaban ser homogéneos, pero ya cuando veíamos los resultados de los datos, sí cada quien había preguntado lo que podía y como que había quienes ahondaban en ciertas preguntas, a quienes no. Entonces, yo creo que una de las razones por las que no han salido es porque esos datos ni siquiera están sistemáticos. Mm, Este, y la otra cosa es que, digamos, ese proyecto también tuvo que ver con que eran variantes que todavía no estaban descritas. ujú, Entonces eso también abrió un panorama que yo creo que ni siquiera el INALI había tomado en cuenta de toda la diversidad con la que se iban a ah, encontrar llevándonos a estos lugares en donde no había estudios previos. Y por lo menos en el caso de Hueyapan, yo me acuerdo que cuando le empecé a mostrar mis datos a Karen Deikin, sí me decía, es que esto está, o sea, es una mezcla entre un oriental profundo, este, pero también mucho contacto con, ¿cómo se
con Cuetzalan, ¿no? Entonces, como que había ahí una, o sea, aunque digamos Cuetzalan sigue siendo Oriente, pues, pero sí ya en términos de variantes o de lenguas, sí ya estamos hablando de dos puntos geográficos bien distantes, ¿no? O sea, son por lo menos 2 horas y media y casi no van, o sea, no hay intercambio comercial ni nada de eso. Entonces, yo creo que ahí también hay una tarea pendiente en seguir explorando la variación náhuatl en regiones más chiquitas, ¿no? O sea, yo sé que tu proyecto está Sí, enfocado. ahorita yo no me metí en eso, pero en muchas Ujú, regiones ya hay buenos estudios, por ejemplo, de la dialectología de Guerrero, ujú, el área de las Huastecas, este, y también antes del gran estudio de áreas dialectales, ujú, Yolanda Lastra y Jorge Suárez y Fernando Orcasitas hicieron varios estudios específicos de Tlaxcala, del Estado de México, y esos salieron no fue en estudios de cultura náhuatl, creo que fue en esa Anales de Antropología que salieron ujú. y esos valen la pena regresar a leerlos porque sí tienen mucho más detalle de las regiones Sí, precisamente. sí, y que a veces estos cambios que podrían ser como areales entre Occidente y Oriente, por ejemplo, están en el mismo Oriente, nada más que uno está en la punta y el otro está en la otra punta, y entonces Ujú. ya, Sí, no, por eso. y lo que es importante, que no sé si lo recalcó suficiente, es que en cada variante va a haber rasgos de ambos ramas. Ujú, Se trata siempre de hacer una evaluación de como del promedio, ¿no? Porque no hay pureza lingüística en eso, es ujú, algo que solamente existe en la fantasía, ¿no? ujú, Porque las lenguas viajan, las palabras viajan solos, no siguen las reglas, ¿no? ujú, Una palabra se puede trasplantar a otra comunidad de un día a otro, y lo hacen. Entonces, siempre vamos a tener estas mezclas ujú, y no es fácil ni probablemente ni es posible llegar a fondo en esas cuestiones, ¿no? Porque sí, nunca sí, o vamos a sea, tener justo pensaba como información. en estas, o sea, cómo empezar a cerrar áreas y yo veo que no hay forma de, o sea, si le entras por el verbo pasa una cosa, si le entras por sustantivos pasa otra cosa, si le entras por, no, o sea, depende de qué categoría gramatical y eso Y también, o sea, ujú. Y ese es algo que se necesita datos grandes y estadísticas ujú, para poder hacer, ¿no? Como por ejemplo los dos mapas que yo mostré, el de México que tenía fronteras muy rígidas dentro de las áreas dialectales, pero el ujú, de Estados Unidos que más bien eran como colores que se mezclaban y variaban de esa forma. Creo que es mucho más realista, ¿no? Y eso es lo que ujú, deberíamos expectar y entonces nosotros podemos decidir dónde poner las líneas, las fronteras, pero siempre ujú, es eso, es algo que se puede discutir, eh, sí, que no pues es muchas como, gracias. sí, a ti. Y bueno, no sé si alguien más estaba